los poetas más grandes en nuestro país es sin duda alguna el gran César Vallejo. No solo es reconocido en nuestro país, sino también en países extranjeros. Sus obras, la mayoría eran inspiradas en vivencias propias. Es así que no pudo ser ajeno a lo que su país atravesaba, como la explotación de la fuerza indígena, la discriminación social, entre otros. Pero, ¿cómo pudo hacerlo de manera recatada y sin hacer que parezca una burla directa hacia los políticos de aquellos tiempos? Ahora te contaremos un poco más sobre esta gran obra. Empecemos. Abraham Vallejo Mendoza nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, pueblo que se encuentra en la parte más alta del departamento de La Libertad. El poeta fue el menor de 2 hermanos y sus padres fueron don Francisco de Paula Vallejo y doña María de los Santos Mendoza. Su apariencia mestiza se debió a que sus abuelas fueron indígenas y sus abuelos gallegos, ambos sacerdotes españoles que lo motivaron desde muy pequeño la inspiración por el sacerdocio. Como dato curioso, se cuenta que cuando César Vallejo iba camino a una chacra de la familia fuera de Santiago de Chuco, junto a sus hermanos, recogió piedras y al instante les dijo: "Este es el niño tal, este es el señor tal y esta es la señora cual", demostrando así desde muy pequeño su espíritu creativo. Vallejo realizó sus estudios primarios en su pueblo natal, pero para cursar secundaria se matriculó en el Colegio Nacional San Nicolás en la provincia de Huamachuco en el año 1909. César Vallejo se crió en el seno de una familia con gran devoción cristiana. Su familia deseaba que se convirtiera en cura, pero a Vallejo le llamaba más la atención el derecho y la filosofía. Por eso que inicia sus estudios en la universidad entre 1913 y 1914, ingresando a estudiar en la Universidad Nacional de la Independencia de Trujillo. En el año 1915, a sus 23 años, se gradúa de bachillerato en Filosofía y Letras, en la especialidad de Literatura, con una tesis sobre el romanticismo en literatura castellana, aprobando así con una puntuación de 18 puntos y una mención especial. En el año 1917, César Vallejo empieza a trabajar como docente de primer grado en el Colegio Nacional San Juan, donde tuvo como alumno al reconocido escritor peruano Ciro Alegría, quien año más tarde escribió en su libro Pasajes de lo que vivió y pudo observar con Vallejo. Vallejo entró en una etapa muy oscura cuando su madre murió en Lima y el dolor de no poder visitarla le rompió el corazón. Vallejo recuerda a su madre con ternura, admiración, una mujer amorosa y justa. A su madre que murió, nuestro poeta le dedicó versos y poemas en su dolor. El autor de Los Heraldos Negros pasó 112 días en la cárcel, del 6 de noviembre de 1920 al 26 de febrero de 1921. Ocurrió en julio de 1920, cuando Vallejo retornó por unas semanas a su natal Santiago de Chuco para participar en unas actividades patronales. Días después del 1 de agosto ocurre un incendio, un saqueo y un tiroteo en el pequeño pueblo, que acabó con incluso muchas vidas. A Vallejo se le acusó de participar en la revuelta y de organizarla. La obra está inspirada en la sociedad peruana, que efectivamente tenía serios problemas políticos, sociales y económicos en la época. Fue publicada póstumamente por su esposa Georgette. La crisis política de 1930 derrocó al gobierno del presidente Augusto Leguía y en muy poco tiempo se sucedieron varios gobernantes en el Perú. El ridículo personaje de Luis Sánchez Cerro, como tantos otros esperpentos que llegaron al poder con el apoyo del imperialismo político y económico, fue sin duda fuente de inspiración para el autor. Pero, ¿qué motivó a César Vallejo a escribir esta obra? Si analizamos la historia del Perú en los años posteriores a la redacción de los hermanos Colacho, podemos notar que la presente obra la dramatiza con precisión propia un poco antes de su publicación. En ese momento, el poeta estaba muy interesado en los acontecimientos del Perú y escribió una serie de artículos bajo el título ¿Qué está pasando en el Perú?,
que aparecieron en francés en la revista Germinal en 4 volúmenes, en junio de 1933. Pero además, el autor utilizó parte de la trama de su novela proletaria, El Tuxteno. ¿De qué trata realmente la obra Colache Hermanos? Bueno, la obra Colache Hermanos trata de reflejar parte de la realidad en la política peruana, con un toque de ficción en sus hechos y entrelazando la vida de los personajes principales con dicho suceso. Esta obra trata también de ocultar el pensamiento y punto de vista marxista del autor, ya que se tocan puntos importantes como la falsedad de la democracia en el país y la adulación de las personas que integran el organismo, vulnerando ejes de la política peruana. En su más reciente interpretación, el autor logra acertar con esta obra, ya que lo que buscaba era plasmar parte de la realidad peruana con un tanto de ficción en sus hechos, uniendo a los personajes con una situación similar, recreando así parte de la realidad existente en la que vivimos. ¿Qué valores rescatas de la obra Colache Hermanos? ¿Y cómo empleas estos valores en tu vida cotidiana? En la actualidad, la discriminación social que se da en la obra no ha variado. Se siguen violando derechos humanos fundamentales. Sin embargo, hoy las personas se muestran más fuertes y decididas a no dejarse vencer por este problema que ocurre en diversas partes del mundo. ¿Qué valores rescatas de la obra Colache Hermanos? ¿Y cómo empleas estos valores en tu vida cotidiana? Esta es una obra que trata de ocultar el punto de vista marxista del autor, ya que tocan temas importantes como la falsedad de la democracia en el país y la adulación hacia las personas que integran este organismo, vulnerando ejes importantes de la política peruana. Es una forma literaria y burlona de expresar su inconformidad con las políticas de Estado en ese entonces, la manera de disfrazar los reales hechos e intenciones de la clase burguesa. Esta obra tiene cierto nivel de drama y exageración con las situaciones, pero esto no hace que escape de la realidad. Ahora te planteamos lo siguiente: ¿qué tanto conoces tú la riqueza cultural y cuál es tu opinión acerca de la obra escrita por nuestro gran poeta?